Hola, ¿cómo están? Ahora sí, para iniciar, ¿cómo han estado Araceli, Carolina, Gil, Patti, Viridiana y Yolanda? ¿Cómo han estado? Bien, Bien, gracias. gracias. Perfecto, me da mucho gusto. Pues antes que nada, para iniciar, pues me presento para las personas que no, vaya, pues me habían visto ahorita así como que por videollamada. Yo soy Sergio Pérez. Y en mi tiempo libre, fuera de las horas de mi trabajo, me gusta mucho lo que es, pues, compartir la palabra de Dios, vaya, platicar con personas a través de WhatsApp, para ayudarlas a conocer un poquito más sobre Dios. Yo en lo particular soy cristiano sin ninguna denominación en particular. Asisto todos los domingos a una iglesia bautista que queda por aquí cerca en mi casa. Pero bueno, pues esto lo hago aparte, o sea, fuera de las cuestiones de la iglesia, esto pues en mi tiempo libre, vamos a decirlo así, y genuinamente para ayudar a las personas sin pedirles nada a cambio, algo por el estilo. Esto porque siempre creo, bueno, pues que es bueno compartir la palabra de Dios y en grupo también para aprender en conjunto, comentar la palabra y pues lo que es leer directamente la Biblia, que creo que es muy importante. Yo soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo 8 años, 8 años y medio viviendo en Toronto, acá en Canadá. Originalmente me vine a hacer la maestría y ahorita ya estoy estudiando, ya tengo familia acá y todo, que han pasado muchos años. Pero bueno, pues como siempre me da gusto aquí ver que estamos aquí conectados y que es un tiempo especial para poder aprender aquí en conjunto. Entonces, para pues iniciar lo que es estudio bíblico, vamos a iniciar con una oración. Siempre es importante iniciar con una oración para que Dios nos abra un poquito lo que es nuestra mente, nuestro corazón, pues para ver el mensaje que tiene hoy en día. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor, en los cielos y en la tierra. Santificado sea tu nombre. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, por nuestra comida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo. Y muchas gracias por este tiempo en particular donde podemos aprender más sobre tu palabra. En esta ocasión específicamente sobre el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Señor. Por favor, toca nuestro corazón, abre nuestras mentes para poder entender mejor tu palabra y que juntos podamos comprender más tu mensaje, Señor divino, que tienes para nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, perfecto. Voy a iniciar aquí compartiendo mi pantalla para poder leer. Entonces, la veo por acá. Ya voy. Perfecto. Creo que ya estamos aquí. Ujú. Ok. Bueno, pues básicamente lo que estamos haciendo nosotros en nuestras sesiones, estamos leyendo directamente de la Biblia, estamos iniciando en el Nuevo Testamento, ahorita específicamente en el libro Mateo, que es el primer libro. Como habíamos comentado en sesiones anteriores, pues este es parte de los 4 libros del Evangelio, el libro Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Básicamente son testimonios, los testimonios históricos que tenemos de la vida de Jesús, porque como dicen, Jesús en sí nunca escribió él personalmente ningún libro, sino fueron los testigos oculares, los que lo conocieron, los que vivieron con él, los que comieron con él, que redacta la vida de Jesús en base a lo que ellos vieron, o sea, básicamente sus discípulos. Y este Mateo es un discípulo directo de Jesús, es uno de los apóstoles principales. Y su libro, cada libro es un poquito diferente porque al final del día es un testimonio particular de cada quien. Como cualquier testimonio, pues cada quien relata su propia versión. Y en este caso es la versión de Mateo. Él se centra mucho, como lo que hemos mencionado, en este libro básicamente está más dirigido hacia los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años, en donde Mateo está básicamente describiendo a Jesús y cómo él cumple la profecía del Mesías. Eso era como el propósito de Mateo, esa es la versión de Mateo. Entonces, nos habíamos quedado en lo que es el capítulo 7 versículo 20. Estábamos viendo un famoso sermón que hizo Jesús, el famoso Sermón del Monte, en donde toca diferentes temas sobre la vida.
Y ahorita vamos a empezar sobre un tema en particular, que es un tema también muy importante. Es este famoso Sermón del Monte es uno de los sermones pues más famosos de toda la Biblia. Por no decir el que más, eso es debatible, pero es uno de los más famosos porque tienen muchas lecciones morales muy específicas que toca Jesús. Cuestiones que fueron muy controversiales en su tiempo, inclusive hoy en día, cosas que de repente muy diferentes a lo que nos dice el mundo, porque es muy importante saber reconocer exactamente qué dijo Jesús. Muchas personas cuando hablamos así en la calle tienen diferentes versiones. No, que Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios, o que Jesús no era hijo, y vaya, tienden a decir muchas cosas sobre él, pero siempre es importante recalcar qué fue exactamente lo que él dijo leyendo directamente la Biblia. Y ahí poco a poco nos vamos a dar cuenta de lo que él era, ¿sí? Y de las enseñanzas reales que él tenía, porque como sabemos, hay muchas cosas en internet, muchos videos en YouTube, cuando hablas con las personas te dicen mil y un cosas, y es importante saber exactamente qué dijo él y quién era él en particular. Entonces, vamos a empezar aquí con el capítulo 7, versículo 21. Yo voy a empezar a leer y luego nos vamos a tomar turnos. Verdaderos discípulos. Versículo 21 es algo bien importante. Dice Jesús, aquí están vaya, pues las letras en rojo, dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y uno se queda así como que con los ojos abiertos, ¿no? De, ay, híjole, pues, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que aléjate de mí, yo nunca te conocí, como es la famosa frase. Entonces, exactamente qué está pasando aquí. Y esto era algo que a mí en lo particular, pues a mí me pasó pues durante muchos años. Algunos ya saben un poquito de mi historia. Hay muchas personas típicas, a lo mejor nosotros nos podemos relacionar, en donde dicen, no, pues yo soy buena persona, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, hago mis oraciones, hago mi comunión, sigo pues todas las reglas, vamos a decirlo así. No soy una mala persona en sí, pero la pregunta es, ¿haces verdaderamente la voluntad del Padre? O sea, la voluntad de Dios. Esa es una gran pregunta. Yo toda mi vida, bueno, pues no toda mi vida, sino gran parte de mi vida, pues siempre yo, entre comillas, me consideraba cristiano. No, pues yo soy cristiano, yo voy los domingos a la iglesia, ahí pues con mi familia, cuando me llevan mis papás ahí de chico. Pues yo asumo que voy al cielo porque pues yo soy parte de los buenos, ¿no? O sea, pues yo soy cristiano, pero realmente no hacía la voluntad de Dios, yo hacía lo que yo quería. El fin de semana salía con mis amigos, me emborrachaba, salía con muchas personas, ahí a citas, estaba todo el día pensando en dinero, en cómo ganar más dinero y cómo hacer crecer mi cuenta bancaria ya cuando era un poquito más grande. Entonces, realmente Dios no era mi prioridad era el mundo, todas las cosas vanas del mundo. Entonces, eso es lo que le pasa a mucha gente, lamentablemente. Y Jesús nos está dando pues esa señal. Mucha gente va a decir, Señor, Señor, pues yo iba a la iglesia, pues yo me bauticé, yo hacía la comunión, hacía las reglas y pues yo era bueno, yo era religioso, entre comillas, le daba check a toda la lista. Pero Jesús se va a voltear y decía, ¿realmente hacías la voluntad de mi padre? ¿Realmente? Ay, pues sí, era avaricioso. Sí, tenía mucha lujuria en mi corazón también. Híjole, pues la verdad sí. Y Jesús va a decir, aléjate de mí. Yo nunca te conocí, nunca tuvimos una relación personal, nunca realmente con tu corazón genuino te acercaste a mí. Y Jesús
nos está dando esa alerta. Hay que hacer la voluntad del Padre. Ojo, y esto es algo personal que digo, en muchas congregaciones, y eso tienen razón, pero de repente nos podemos desviar un poco, que era lo que a mí me pasaba mentalmente. En muchas congregaciones van a decir, no, mira, si tú haces una oración corta, aceptas a Cristo en tu corazón y reconoces que Él murió por ti en la cruz, ya vas a ser salvo. Y teóricamente sí, porque la gracia del Señor es lo que nos salva, ese sacrificio en la cruz es la que nos cura nuestros pecados. Pero ojo, yo toda la vida pensé, no, pues yo ya hice la oración hace muchos años, Jesús, te acepto como mi Salvador. Sí, sí creo que moriste en la cruz, sí creo que resucitaste y que moriste por mis pecados, entonces pues yo asumo que ya soy salvo y yo asumo que voy al cielo, ¿no? O sea, pues bueno, y ya, pero ¿qué pasaba? ¿Hacía la voluntad de Dios realmente? Pues no, no la hacía. Vivía en el mundo totalmente y era como cualquier otra persona normal en la calle. Realmente, entonces, eso pasaba un poco. Decía, no, pues ya acepté a Cristo, hice esa oración famosa, pero hago lo que yo quiera y no hay ningún tipo de diferencia en mi vida. Realmente el Espíritu Santo no está dentro de mí, no tengo una relación real con Dios y Jesús nos alerta sobre eso. No todo el que me dice, Señor, Señor, sí, va a entrar al cielo. Tienes que hacer realmente la voluntad de mi Padre. Genuinamente tienes que ser un seguidor de Él. Eso es algo muy importante, son una serie de versículos muy importantes. Ahora vamos a continuar con la siguiente enseñanza, edificar sobre un cimiento sólido. Viridiana, si de casualidad está disponible, no sé si nos puedas apoyar aquí con la lectura. Sí, edificar sobre un cimiento sólido. Todo Ujú, el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ujú. Perfecto, vamos a pausar ahí un poquito porque vaya, pues, está dando una enseñanza bien precisa. Ahí dice, ten fe en mí, en mis enseñanzas. Construye tu vida en base a mí, que Él es una roca sólida, es un cimiento fuerte. ¿Qué pasa? Cuando realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, van a venir turbulencias en nuestra vida, problemas financieros, problemas con nuestra pareja, enfermedades. Entonces, al tener todos esos problemas, si tenemos nuestra fe bien centrada en Dios, en esa roca sólida, sí, vamos a tener esa fortaleza espiritual. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos ahí? A él es cuando nos empezamos vaya, pues cuando nos empezamos a quebrar. ¿Por qué? Porque nuestra casa está construida en arena, en algo que no es firme, no es sólido. Empezamos a tener muchísima depresión descontrolada, muchísima ansiedad, muchísima tristeza, porque no tenemos nuestra fe en él. Ahora, sí van a llegar vientos fuertes a nuestras casas. Jesús nos dice, o sea, es sufrimiento, sí vamos a tener retos en nuestra vida, sí vamos a tener problemas a lo mejor financieros con nuestra pareja, familiares, enfermedades, sí las vamos a tener, pero cuando llegue eso, vamos a estar bien centrados en Jesús, decir, pase lo que pase, que se haga la gloriosa voluntad de Dios en nuestras vidas. Si sabemos que somos salvos, nos va a dar esa tranquilidad, esa paz que necesitamos y esa fortaleza para combatir esto. Y no vamos a estar sobre arena suelta, donde hoy no sabemos qué vamos a pasar, estoy totalmente deprimido. Nosotros ya tenemos esa certeza en nuestro corazón. Es muy importante esto. No sé si tengan alguna duda o comentario con esta lección. Ujú. Si no, ahorita procedemos, porque pues ya estamos pues, acabando lo que es este Sermón del Monte famoso, lo que es el capítulo 7. Entonces, ya continúa un poquito para cerrar esto. Decía ahí Mateo, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, estas enseñanzas,
Las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Decía, "Ay, tiene mucha sabiduría esta persona", porque lo hacía con verdadera autoridad, las decía con autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de de la ley religiosa. Si nos vamos ahí a los capítulos anteriores, vemos cómo, oye, Jesús lo decía con mucha autoridad, con mucha certeza, con mucha firmeza, como lo que leímos ahorita. Cuando vengan al cielo y digan, Señor, Señor, yo les voy a decir, aléjense de mí, yo nunca los conocí. Entonces, para que lo diga eso con mucha autoridad, te empieza a decir, oye, esta persona es diferente. No es el típico maestro religioso, sino es algo diferente, lo dice con mucha autoridad y nos empieza a enseñar a, pues, a vislumbrar que él era el Mesías verdadero. Vamos a continuar aquí con el siguiente versículo, capítulo más bien. Entonces aquí ya terminan lo que es estas enseñanzas del Sermón del Monte y vamos ya con otra historia un poquito diferente conforme va avanzando lo que es aquí el ministerio de Jesús. Capítulo 8. Jesús sana a un hombre con lepra y es muy importante esto también, es un mensaje bien importante. Patti, si estás disponible, no sé si puedas leer aquí. Hola Sergio, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Hola. Sí, sí te escuchamos. Ok. Jesús sana a un hombre con lepra. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se le arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme, déjame limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo que dijo y quedó sano. Al instante la lepra desapareció. No lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que sean sanados de lepra. Esto será un testimonio público que ha quedado limpio. Así es, entonces aquí estamos viendo cómo Jesús ya empezaba a hacer milagros. Bueno, pues ya los había hecho antes, pero ya seguía con la cuestión de los milagros. La lepra era una enfermedad muy común en la piel, en donde pues la piel como que pues vamos a decirlo así, como que se empezaba a arrugar o empezaban a tener así como muchas úlceras. Ahí de repente pueden ver fotos de internet. Y era una enfermedad muy contagiosa y en aquel entonces el que tenía lepra era totalmente sesgado de la sociedad. Que lo veían como algo, vamos a decirlo así, impuro, maligno, donde tenía que salir del pueblo, vivir aislado básicamente el resto de la vida. Entonces, pues era como una maldición, vamos a decirlo así. Ya ahorita la lepra está 100% curada, ya, bueno, pues ya ahorita con los medicamentos que tenemos, pero en aquel entonces era, si te da lepra, pues casi casi dile adiós a tu vida porque ya va a cambiar por completo, vas a vivir en soledad pues el resto de la vida. O si no, con el resto de las personas que tienen lepra, aislado totalmente de la ciudad para no contagiar. Pero ¿qué pasaba? Jesús dijo, oye, ¿sabes qué? Esta persona tiene fe en su corazón, cree que él puede sanar y Jesús extendió su mano y dije, sé limpio. Y hay que tener, vaya, pues poner especial atención aquí. Él decía, no se lo cuentes a nadie. Y esto lo menciona al principio en su ministerio. Se lo menciona a las personas, no se lo cuentes a nadie, porque tenía ciertos tiempos en su ministerio. Decía, al principio ir creciendo poco a poco y luego ya pues ya culminar con su ministerio más adelante. Entonces aquí vamos a seguir leyendo un poco más abajo. La fe de un oficial romano. Aquí nada más para recordar un poquito en qué situación estábamos en esto. Estábamos allá en el pueblo de Israel, también en esa región vaya, pues de lo que hoy es Palestina. Estaba conquistado por Roma. Pues si bien sabemos ahí la historia, el pueblo romano se estaba, vaya, pues se había expandido, igual en esa parte ahí del Medio Oriente. Y pues obviamente pues, los romanos eran, por no decirlo así, pues ya invasores, pues estaban, o sea, en sus tierras, eran ya dueños de esas tierras. Obviamente los judíos pues no los querían realmente porque pues eran los que llegaron aquí a conquistar, eran vaya, por los que pedían impuestos también. Entonces, pues los romanos no eran bien vistos por los judíos, obviamente, y los romanos gobernaban sobre los judíos en aquel entonces.
Araceli, no sé si tengas oportunidad aquí de apoyarnos aquí con la lectura. Sí, dice así, la fe de un oficial romano. Cuando Jesús Ujú. regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Perfecto, y vamos a pausar un poquito porque es un mensaje también muy claro. Aunque nosotros en ocasiones cuando leemos por primera vez la Biblia o los versículos, de repente decimos, ah, mira, un oficial romano, pasó algo así, pero ¿qué está realmente sucediendo aquí? Está el oficial romano, que obviamente sabemos no es judío, es uno de los, por no decirlo invasores, porque pues obviamente ya gobernaban sobre la tierra de Israel, pues eran los que ya estaban ahí, pero el oficial romano empezó a reconocer los milagros que hacía Jesús. Jesús era un judío, era un judío. En otras palabras, pues el oficial romano teóricamente o bajo la sociedad estaba arriba de Jesús, porque él era romano y Jesús era un judío, era un subordinado, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? El oficial romano empezaba a ver, oye, Jesús empieza a hacer estos milagros y yo tengo una necesidad en mi corazón. ¿Qué pasa? Mi joven siervo que está en la casa está muy enfermo y yo quiero suavizar mi corazón y acercarme a Jesús. A pesar de yo ser romano, sí, y estar en la sociedad en una posición más alta, yo quiero suavizar mi corazón y acercarme a Jesús. ¿Y qué pasa? Se acerca a Jesús, Jesús asombrado dice, oye, pues, ¿qué hace este romano aquí conmigo? Y dice, mi siervo está enfermo, por favor, cúralo. Y dice Jesús, dice, ok, voy a ir a tu casa para curarlo. ¿Qué pasa? Mira, en aquel entonces, para que un judío fuera a la casa de un romano, pues era pues mal visto, ¿sí me explico? Vas a estar en una zona donde normalmente no entran judíos, posiblemente vas a estar incómodo, no te preocupes, yo reconozco tu autoridad, vaya, reconozco tu poder, con que digas la palabra, yo sé que quedarás sanado, bueno, que quedarás sanado. El oficial romano tenía una fe asombrosa que decía, con que solamente digas la palabra, yo sé que quedarás sanado. Él ya lo había visto los milagros posiblemente anteriormente. Y él argumenta, yo soy pues, un soldado romano, un capitán romano, entonces yo tengo superiores, o sea, mi autoridad que están arriba de mí, ¿sí? Y ellos me dan órdenes. Y yo que soy romano, yo también tengo soldados abajo de mí, donde yo digo que dando órdenes, vayan y van, ¿sí? Y yo sé que tú tienes esa autoridad para con solamente tu palabra que las cosas se hagan. ¿Y qué hace Jesús? Jesús dijo, les digo la verdad, no he visto una fe tan grande en todo Israel con este soldado romano. Y él no es judío, o sea, él no era parte del pueblo de Jesús, o sea, los judíos o de los típicos discípulos que tenía Jesús. ¿Y qué dice? Luego Jesús dice algo bien importante aquí, dice, yo les digo que muchos gentiles, vamos a decirlo así, pues eran como extranjeros, o sea, fuera de lo que es el pueblo de Israel. Vendrán de todas partes del mundo, oriente, occidente, y se sentarán con Isaac, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. O sea, él ya está empezando a decir, las personas de afuera, los extranjeros, fuera del pueblo judío, van a poder entrar al cielo. Pero muchos israelitas judíos que ahorita están aquí en Israel de nosotros,
no van a entrar al cielo. Él mismo lo dice de manera muy clara, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí empieza a decir, este soldado romano está teniendo fe, está teniendo esa posibilidad de entrar al cielo y muchos gentiles extranjeros también de afuera, pero muchas personas de adentro a veces no van a entrar al cielo. Entonces, eso es muy importante en reconocerlo. Ujú. Y también nuevamente Jesús, como lo hemos visto en otras sesiones anteriores, menciona esa parte del infierno. Muchas veces, muchas iglesias no lo mencionan porque, pues obviamente no queremos hablar de cosas negativas o cosas que a lo mejor nos pongan un poquito incómodos, como ese tema del infierno, pero el mismo Jesús en sus propias palabras dijo, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ojo que muchas veces, pues el infierno en las películas o en las fotos o así, o sea, vaya, pues nos lo pintan así como que con fuego y cuestiones así. Realmente en la Biblia no tenemos una foto muy clara de cómo es el lugar. La persona que más habla de este lugar es Jesús, propiamente el mismo Jesús, y él menciona mucho eso, oscuridad, como una separación donde no hay luz y llanto y rechinar de dientes, obviamente un sufrimiento. Mm, ujú. Entonces, bueno, pues ya para acabar rápido lo que es esta enseñanza. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido, y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Sí, entonces Jesús le confirmó, vuelve a tu casa, tu siervo ya está sanado, y específicamente en ese momento, en esa hora, su siervo quedó sanado, porque tuvo fe. A pesar de ser un soldado romano, de afuera, un gentil, un extranjero del pueblo de Israel, él tuvo fe y posiblemente ese oficial romano podemos asumir o, o vaya a intentar asumir que él posiblemente está en el reino del cielo hoy en día debido a esa creencia que tuvo Jesús, a pesar de ser un extranjero. Y luego seguimos con la siguiente enseñanza. Jesús sana a mucha gente. Vamos a continuar, señor Humberto, no sé si nos puede apoyar ahí con la lectura. Creo que está en mute. A ver si le puedo. Ujú. Es cuestión de darle clic ahí al micrófono, si es que... Ah, creo que Ahora ya. sí. Sí, Ujú. Dice, Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. perfecto, muchísimas gracias. Aquí voy a poner mute. Entonces, aquí rápidamente igual empezamos a ver cómo Jesús empieza a sanar a muchísima gente de manera seguida, vamos a decirlo así. Sana a la suegra de Pedro, que Pedro pues es un discípulo de Jesús. Vaya, lo vimos ahí en capítulos anteriores y lo vamos a seguir viendo en los próximos capítulos. Él tiene una vida muy, muy interesante. Y luego también menciona ahí, que es parte también importante señalar, también expulsó a muchos endemoniados. El ministerio de Jesús también trató mucho sobre ese tema, los endemoniados. Yo sé que ahorita ya son temas un poquito controversiales, sin embargo, hay que recalcar que eso todavía existe. Ahora que si son como en las películas, como nos lo muestra, pues posiblemente vaya a ser diferente, ¿no? O sea, tipo, no va a ser así tal cual, pero definitivamente es algo que existe, esos ataques espirituales. Ahora, no siempre van a ser ese tipo de ataques como nos lo muestran ahí en las películas, pero sí de repente ataques de depresión, ataques de tristeza, ataque de suicidio muchas veces, o en otros tipos de cuestiones, ese tipo de ataques sí sucede, pero Jesús fácilmente expulsaba demonios con simplemente una palabra, fácilmente. Ahora, lo que cuesta seguir a Jesús. Ujú.
Aquí yo voy a proceder ahorita aquí con la lectura de estos próximos versículos. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, ya empezaba a tener cierta fama, ya mucha gente lo empezaba a seguir, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa, de los famosos, bueno, pues se le llamaban fariseos, que eran, por no decir la palabra sacerdotes, pero podemos más o menos imaginarnos algo parecido, eran como los sacerdotes judíos, los maestros de la ley, vaya, pues religiosa, que luego vamos a ver cómo Jesús empezaba a tener discusiones fuertes con ellos. Ojo que estas personas en su tiempo eran vistas como personas que seguían la ley, que eran bien portados, personas rectas, o sea, eran teóricamente bajo la sociedad, pues personas correctas, como lo que son, pues ahorita los que son nuestros líderes religiosos. Pero vamos a ver cómo empezaba a contrastar con las enseñanzas de Jesús un poquito más adelante. Dice ahí, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, que es Él, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza, porque Él decía, pues yo no tengo dónde dormir ahorita. Y decía, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces él decía, sígame a mí, sígame a mí. Esta persona que era otro discípulo decía, oye, ¿sabes que acaba de fallecer mi padre? Decía, sígame a mí, deja que los muertos espirituales, o sea, las personas que están físicamente vivas pero muertas en espíritu, sí, entierran a sus propios muertos. Ujú. Entonces, eso es eso es muy importante, seguir a Jesús, sí, o sea, darle prioridad a Él a toda costa. Luego, otro muy importante aquí, otra enseñanza, Jesús calma la tormenta. Vamos a ver quién también está aquí. Ricardo, no sé si tengas oportunidad aquí de apoyarnos con la lectura. Ujú. Creo que estás en mute, a ver si sería darle clic al micrófono. Y diga, pastor, Ah, perfecto, creo que ya, no, no sé si nos puedes apoyar. sí, dígame, pastor, ¿en qué le podría apoyar? Sí, vaya, no sé si puedas leer aquí, vaya, pues en esta parte que dice Jesús calma la tormenta. Jesús calma la tormenta, sí, versículo 23. Sí, Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. ¿Le sí, sigo? sí. Ok, de repente se desató sobre él, sobre el lago, una fuerte tormenta, con las olas que entraban en la barca. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. 26. Ujú, Porque, sí, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Eh, ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Lo sigo leyendo, pastor, hasta donde termina. sí, así es, por favor. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Aquí vamos a pausar un poquito. Entonces, estamos viendo ya otro tipo de milagro, no solamente la parte de la sanación de enfermos, sino estaba, oye, ¿sabe qué? Estaban los discípulos, estaban en ese barco, vamos a decirlo así. Jesús estaba dentro, estaba dormido, había muchísima, vaya, pues muchísima tormenta, muchísimas olas. Obviamente los discípulos decían, oye, ¿sabes qué? Este barco posiblemente se va a voltear, nos vamos a ahogar, ¿sí? Y decía Jesús, ¿por qué tienen miedo? Sí, tienen tan poca fe de mí. Se levantó Jesús, reprendió el viento, las olas y hubo una gran calma. Y ese versículo 27, los discípulos quedaron asombrados. Decían, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Igual, cabe recalcar aquí
aquí ya Jesús empieza a mostrar un poco lo que es su naturaleza. Ojo, y nuevamente lo comento, cuando estamos ahí afuera en la calle o reunidos con nuestra familia o nuestros amigos, muchas veces las personas dicen, no, Jesús, pues posiblemente fue un gran maestro, muy buenas enseñanzas, pero no creo que sea Dios o algo así. Yo he escuchado esta historia. Una vez un amigo mío aquí en Toronto me dijo, no, yo escuché que Jesús viajó a la India y agarró ciertas enseñanzas en la India cuando era adolescente y luego enseñó eso y que fue iluminado y cosas así. Pero digo, ¿qué fue lo que realmente pasó y la evidencia histórica y los testimonios reales que tenemos acerca de él? ¿Qué fue lo que él dijo y lo que él hacía? Él reprendía los vientos y el mar le obedecía. Y los mismos discípulos decían, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Empezamos a ver un poquito ya la naturaleza, la naturaleza real de él. Un hombre que puede controlar el mar y el viento, pues empieza a estar raro. Una disculpa, yo no puedo hacer eso, no he visto a nadie que lo pueda hacer. Entonces empezamos a ver lo que es esa naturaleza divina de Jesús, lo que realmente es Él, más que un maestro definitivamente. Y lo vamos a ver más adelante conforme vayamos leyendo. Poco a poco Jesús está mostrando lo que Él es realmente. Luego vamos a continuar aquí con otro, nomás vamos a ver. Pues sí, vamos a terminar ahorita con nuestra sesión con esta última enseñanza. Jesús sana a dos endemoniados. Vamos a ver aquí quién más está disponible. Carolina, no sé si nos puedas apoyar aquí con la lectura. Sí, Ujú, Jesús sana a dos endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, ujú, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle, ¿por qué te, te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Uy, ay, Vaya, me hablas, vaya, que lo voy a mover un poquito. Entonces, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Y luego el versículo 32 dice, el 32 sí, es dice, que lo moví un muy poco. bien, Sí. vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Ok, aquí empezamos a ver varios puntos interesantes. Esta es una historia un poquito, vamos a decirlo así como un poquito rara, porque dices, hay unos endemoniados y unos cerdos y se avientan al mar, pero realmente, ¿qué está pasando un poquito aquí en el trasfondo? ¿Qué sucede? Bueno, pues Jesús llega a esta región donde hay dos personas endemoniadas. Obviamente, pues estaban ahí como en un cementerio, estaban ahí en unas tumbas y eran muy violentos. Y yo me imagino que por lo mismo que eran muy violentos, pues nadie se acercaba. Entonces, ¿qué dijeron los endemoniados? O en otras palabras, pues los demonios, tal cual. Dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido? ¿Qué estamos viendo aquí? Varias cosas. Estos demonios lo reconocen, reconocen a Jesús.
Lo ven y saben quién es, hijo de Dios. Sí, estos demonios que son ángeles caídos, creados muchísimo antes que nosotros de la humanidad, ven a Jesús, que básicamente es su creador, ven a su creador, pues y dicen, ¿qué haces aquí, hijo de Jesús? O sea, dices, "Ay", o sea, básicamente estos demonios están viendo a su creador, posiblemente ya después de tiempo, y ellos dicen, ¿has venido aquí a torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Entonces, ¿qué es que están hablando de este tiempo establecido? Entonces, estos demonios saben de un tiempo establecido en un futuro, o sea, dice, vienes ahorita antes de ya el tiempo establecido. ¿Qué sucede? Estos demonios ya reconocen que ellos perdieron. Dicen, vienes aquí a torturarnos antes del tiempo que ya está establecido. Entonces, estos demonios, dos cosas, están reconociendo a Jesús, o sea, sin estas personas haberlo conocido, los demonios ya lo reconocen, ¿sí? Y están diciendo, vienes antes del tiempo que ya está establecido por nosotros. Ya saben que ellos tienen un tiempo límite, un tiempo ya establecido por Dios. Ya saben que ellos ya perdieron en un futuro, obviamente. Estamos hablando ahorita en nuestro tiempo, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Pues a cierta distancia estaban estos cerdos, estas manadas de cerdos, y dice, si nos echas afuera, pues queremos ir con los cerdos. Entonces, estos demonios se meten a los cerdos, ¿sí? Y se avientan al lago, vaya, pues, vaya, al lago del precipicio. Y decimos, oye, pues eso está medio raro, ¿cómo que estos demonios van a estos cerdos y luego se avientan al lago? Pues, ¿qué significa eso? Luego lo vemos un poquito más claro aquí, un poco más adelante. Los hombres que cuidaban los cerdos dijeron, pues, ¿qué pasó aquí? Sí, obviamente fueron a decirle al resto de la gente, pero ¿qué salió? La gente rechazó a Jesús. Dice, cuando encontraron a Jesús, le rogaron que se fueran y que los dejaran en paz. Eso último, que se fuera y que los dejaran en paz. ¿Qué está sucediendo? Las personas y ciertas personas lo empiezan a rechazar a Jesús. Vemos cómo hay personas que lo aceptan, que lo siguen, como los discípulos, como Pedro, como el romano, como la persona de la lepra que quedó sanada, pero cómo empiezan a haber personas que dicen, no, vete, vete, vete. Ahora, esta parte de los cerdos es importante. ¿Por qué razón? Aquí a lo mejor no lo explica profundo, pero en aquel entonces, pues las personas pastoreaban animales y los animales pues eran preciados, eran ganado, de eso vivían, vaya, pues, los alimentaban, los vendían y con eso comercializaban. Entonces, estas personas perdieron a sus cerdos, a lo que era algo muy valioso. Vamos a decirlo así, lo podemos traducir casi, casi como si fuera dinero. Pierden lo que es su posesión material y lo que era preciado para ellos materialmente. Entonces, ¿qué vienen? Vienen las personas aquí y dicen, no, vete, 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 no te queremos, no te queremos. ¿Qué nos está diciendo Jesús un poquito? Dice, si me vas a seguir a mí, me tienes que poner en primer lugar y tienes que dejar un poco esas cuestiones materiales, tienes que dejar tus cerdos, en otras palabras, a lo que es preciado para ti. Esos cerdos se tienen que ir y tú me tienes que poner en primer lugar. ¿Qué sucede? Hay personas, pocas personas que sí lo van a hacer, pero muchas otras personas que van a decir, no, 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 yo me quiero quedar con mis cerdos, no quiero que me molestes, yo no te quiero a ti y quiero a mis animales, vamos a decirlo, si quiero mis posesiones materiales o mis cosas del mundo, mis cosas mundanas, porque esa es la palabra. Entonces, empieza a haber esa división entre las personas, entre los que realmente lo siguen y las personas que pues quieren más a sus cerdos, vamos a decirlo así. Y pues bueno, aquí vamos a parar, aquí por este momento, y ya los continuaremos lo que es la próxima semana, lo que es el próximo martes. Y al igual ahorita voy aquí nomás a pausar un poquito aquí lo que es la... Ujú. Al igual ahorita, pues vamos a dejar aquí lo que son unos 10 15 minutos pues, para platicar aquí lo comentado. No sé si ustedes, pues cualquier persona puede compartir algo sobre lo que aprendimos ahorita o sobre alguna situación personal que quieran extender. Ahorita es tiempo libre como para platicar abiertamente. Ujú. Sí, pastor, yo soy Ricardo. Sí, hola Ricardo. Escuchando, ¿verdad? Sobre lo del endemoniado, ¿verdad? Y Ujú, los marranos, ¿verdad? La Biblia nos dice que junto donde Jesús estaba expulsando este demonio, ujú. estaban los cerdos. Sí,
y no nos aclara, ¿verdad? Y tal vez no es, no nos centra, ¿verdad? En de dónde venían los cerdos, qué hacían los cerdos ahí, porque los cerdos, ¿verdad? Pero Ujú, yo quiero pensar y pregunto, ¿verdad? ¿Podría ser que los cerdos eran del endemoniado en cuestión de lo que nos dice, nos comparte usted, ¿verdad? En esta clase de que uno a veces cuando tiene, que, se entrega y decide seguir a Jesús, tienes que dejar ir. Puede que este demonio hayan agarrado a ellos los cerdos y cuando el demonio fue expulsado, ¿verdad? Que de cierta manera pues regresó a sus cinco sentidos, el endemoniado y vio que sus cerdos se iban, ujú, pues, siendo otra persona, pudo haber dicho, hey, no, mis cerdos, o algo así, ujú. ¿verdad? Puede que Sí. los cerdos hayan sido del endemoniado. Ahora, aquí, como tú comentas, posiblemente no lo aclara mucho, pero vamos a leer nuevamente. Aquí dice en el versículo 33, lo vuelvo a leer rápidamente, dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana. Ok, Podemos a lo mejor asumir que eran personas diferentes. Estaban los endemoniados, obviamente los que estaban en la tumba y eran muy violentos, vamos a decirlo así, totalmente fuera de sus cinco sentidos. Y estaban estas personas que estaban cuidando los cerdos, aparte. Da esa impresión que los cerdos eran de otras personas. Poco probable que los cerdos sean de los endemoniados, porque un endemoniado gritando muy violento en un cementerio muy posiblemente no pueda estar cuidando los animales, digo, o sea, no tenga la capacidad, vaya, mental para hacerlo. Pero eso se refiere mucho a los cerdos no solamente pueden ser posiciones materiales, pero pueden ser, por ejemplo, pecados en los que estamos atorados. Por ejemplo, pues el alcohol. O sea, por ponerte un ejemplo. Dicen, oh, es que a mí ok, me gusta tomar duro. Entonces dice Jesús, esos cerdos, esas cuestiones mundanas, sí, porque los cerdos eran animales impuros, eran vistos como animales impuros también se tienen que ir. Todas esas cuestiones se tienen que ir, todos esos pecados que están o sea, arraigados en nuestro corazón, tanto cuestiones como avaricia, como cualquier adicción de drogas, cualquier tipo de pecado, eso mundano se tiene que ir, arrojarse al mar, perderse, y yo tengo que entrar. ¿Y qué pasa? O sea, llegan otras personas y dicen, no, yo quiero mis cerdos. Quiero seguir tomando, quiero seguir viviendo en pecado porque no lo puedo dejar ir, no te puedo dejar entrar. Entonces, pues eso es un poquito la enseñanza, pero perdón, y resumiendo un poquito nuevamente a tu respuesta, es posible que las personas sean personas separadas. Los endemoniados eran una cosa que estaban ahí un poquito así fuera de su, o sea, de su juicio, muy violentos, y estas otras personas que estaban cuidando los cerdos, que eran aparte. Ujú. ok. Perfecto, muchas gracias, pastor, No, hombre, porque verdad, eso entra dentro del entendimiento, ¿verdad? sí, Que muchas veces uno necesita. Entonces, qué bueno que me lo comenta, porque le voy a ser sincero, siendo yo un ex drogadicto, ¿verdad? Alcohólico, sí. cuando el Señor me rescata y hace este cambio en mi vida, yo caigo en un centro de rehabilitación cristiano, estuve ahí Ujú. 2 veces, un año por cada vez, y ahorita tengo un año que volví a salir y decidí, ¿verdad? Tomé la decisión completa, ¿verdad? De hacer un cambio y servirle al Señor, porque yo anteriormente se lo había prometido la vez pasada que estuve ahí, cuando volví a recaer. Entonces, ahora sí con los ojos completamente, los ojos espirituales completamente abiertos, ¿verdad? Y con la capacidad, una capacidad estable para entender, decido yo buscar al Señor y no solamente me enseña, sino que logro entender, ¿verdad? Un poquito sobre esa cuestión, que esa decisión que yo tomé, ¿verdad? Que me ayudó a tomar ese paso y a poder estar a dejarme guiar, ¿no? Y a ser instruido por usted en este momento, que le agradezco, ¿verdad? Por ese tiempo que usted se toma. Entonces, para mí esto es muy importante, ¿verdad? Y aprovecho, ¿verdad? Esta oportunidad que Dios me está dando para poderme alimentar y ser preparado para servirle al Señor. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias aquí por compartir tu testimonio y muy importante que te acerques a Jesús. Ojo, muy posiblemente vas a seguir siendo tentado. Bueno, no sé si todos los días, pero de manera frecuente de repente vas a sentir esa tentación de volver a, o sea, las drogas a las que tenías esa cercanía.
Y yo te recomendaría, en ese preciso momento que sientas esa tentación, uy, quiero probar o quiero hacer esto, ora, de perdido haz, vaya, si estás en la calle, algo así, de perdido haz una corta oración en tu mente, si es que estás ocupado o en un lugar así, decir, ¿sabes qué, Dios? Quiero hacer tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad y lléname el Espíritu Santo. Eso ayuda muchísimo, o sea, ayuda muchísimo con eso. Ujú, cuando tenemos esa tentación. Ahora creo que Araceli está levantando la mano. Araceli, no sé si quieres platicar. Sí, gracias, pastor, ¿verdad? Pastor Sergio. Sí. Sí, gracias, pastor. Pues yo solamente quiero recalcar palabras claves que yo Ujú, subrayé en esta enseñanza. Por ejemplo, en el versículo 26 ujú, del capítulo 7 dice, oye estas palabras, oye. Y luego en el capítulo 8, conforme a la enseñanza que nos dio, dice fe. Y luego subrayé la palabra sígueme. Y luego subrayé la palabra cuando los demonios le clamaron a Jesús. Entonces, junto esas palabras y me queda una gran enseñanza. La gran enseñanza es que escuchemos la palabra de Dios, las palabras de Jesús, tengamos fe, sigamos a Cristo y clamemos a Él. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. hombre, totalmente. Muchísimas gracias, Araceli. Como podemos ver, am, Dios nos habla de manera diferente y nos comparte maneras diferentes. Y a mí me sucede, vuelvo a leer la Biblia y de repente aprendo algo nuevo, porque el Espíritu nos va enseñando y nos va guiando poco a poco. Y como Araceli lo mencionó, Araceli vio esto específicamente en el libro. Esa es la cuestión de sígueme, ten fe. Y es muy importante eso. Y es por eso la cuestión de los estudios bíblicos, porque en grupo podemos aprender, creo que mejor también. Tanto lectura individual, eso es muy importante, tener esa lectura individual, como también oración individual, como en grupo, porque en grupo vemos cosas diferentes ahí de cada quien. No sé si alguien más quiera compartir algo, o sea, en relación a estas enseñanzas. Yo, Hola, ahorita que Viridiana. comentabas Sí. de que alguna persona te llegaba a comentar de que según que Cristo se fue a otro lado, bueno, esas Ujú, historias que dicen, ¿no? Que se fue y con sí. Buda y no sé qué tanto, algo así que creo. Ujú, Por ejemplo, todas esas cosas a mí me dan mucha curiosidad, ujú. porque cuando tú te acercas a una persona a platicar de eso, muchas Sí, veces sí, sí, les sí. molesta, Ujú, como que dicen, nada más es esto y ya. Y como que para mí eso es más molesto, como que no poder entablar otra conversación y que no resuelvan mis dudas. El hecho de que nada más te digan es 2 más 2 y ya, y punto, ¿no? ujú, Y luego vi las otras clases, las que me mandaste en YouTube, y en una clase también decías que muchas veces cuando uno intenta hablar de Dios, las personas se ríen, pero lo ah, más claro. feo es cuando vas a una congregación y en esa misma congregación se ríen o se molestan de algo que tú dices. Entonces, o sea, bueno, para yo no hacerlo muy largo, creo que tú nunca lo vas a saber, o sea, nunca vas a saber lo que dicen de si Cristo se fue con Buda, si Cristo era rubio, si era moreno, si María fue virgen, si no fue virgen, o sea, nunca lo vas a saber porque tú no viviste en ese momento, Ujú, pero es todo lo que acabamos de ver ahorita. Finalmente es la fe que tú tienes y muchas veces yo me pregunto, porque veo muchas cosas en TikTok, luego que dicen, no tienes que ir a la iglesia, ¿no? O sea, con que sí, salgas a caminar, que veas la luna, las estrellas, ya es Dios y no tienes mm, que ir a escuchar la sí, palabra. Pero yo me ujú, pregunto, ¿y cuando una persona se te acerca y te cuenta algo que es como temas incómodos, cuando ya ujú. son temas así como que dices, ay, ¿qué le digo a esta persona, no? O sea, a una Sí, persona no le sirve de nada que tú le digas, ah, sí, ya, sé feliz, ya, sobresale. O sea, lo único que le va a servir es que o sea, el hecho de que tú vengas a una clase así y aprendas sobre la fe, ya cuando una persona se te acerca a platicarte algo, tú ya no te quedas con eso de que, ah, sí, ya sé feliz y no sé, levántate al día siguiente más contento. Como ujú. que tú ya sabes de qué hablarle, ¿no? Sobre la fe, sobre más valores, y eso es lo que te enriquece. Sí, totalmente. Eso es un tema muy importante y al cual, déjame nomás me pongo acá porque creo que le tengo que picar.
es un tema al que yo personalmente, pues lo vivo seguido ahí con mis amigos más que todo, pues muchos de los amigos pues, son ateos, como en el mundo, o sea, tú vas afuera y muchas personas te dicen, no, pues a lo mejor sí creo en Dios, pero pues o sea, en la Biblia no. Yo siempre les digo, la mayoría de las personas no van a buscar mucho a Dios, no se van a preguntar mucho sobre ese tipo de cosas en general, la persona promedio. Va a decir, no, pues quién sabe, cuando nos muramos, no sé si vaya a haber vida después de la muerte o no, si voy a renacer o no, quién sabe, porque pues no se sabe, o sea, no, no. Pero yo siempre les digo, cuando las personas no saben mucho de la fe, pero de perdido están dispuestas a escucharme un poquito, yo les digo, mira, yo antes era muy diferente y yo cuando leí la Biblia, específicamente el Evangelio, y siempre los marco esos cuatro libros, que bueno, este libro Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sigo, leí estos cuatro libros y me cambió totalmente mi perspectiva de vida, a mí en lo personal. Te recomiendo que los leas, te tardas 2 horas por libro. Son cuatro libros, 2 horas por libro, son 8 horas, es algo relativamente rápido. Entonces, yo les dejo un poquito ese mensaje para no entrar mucho en discusión y cuestiones y así. Es como yo comparto mi fe a las personas que son ateas, o así les digo, mira, ¿sabes qué? A mí en lo personal, yo leí estos cuatro libros, a mí sí me cambió bastante mi percepción. Si tienes tiempo, te recomiendo que los leas. Y si tengo oportunidad, les comparto los links. Ahí tengo unos links para escucharlos o si no, para leerlos. Y es como yo los comparto. Ahora, sobre otro tema, que ya empiezan a discutir cuestiones así, van a haber personas que están un poquito cerradas en su corazón. Y eso es un tema importante. Y eso lo vemos también en la Biblia. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Personas que dicen, no, 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 esto es loco, Jesús nunca existió, son cuentos de hadas, cuestiones así. Yo nada más les digo un poco, o sea, vaya, pues en base a eso, tienes que buscar la evidencia dura. Ahí sí es donde tenemos que usar un poquito nuestra cabeza, porque hay tantas cosas en internet, tantas teorías y cosas y discusiones. Hay que usar un poquito lo que es nuestra cabeza ahí y decir, ¿cuál es la evidencia? Jesús sí fue una persona que existió históricamente. Cualquier historiador serio te va a decir, inclusive los ateos te van a decir, sí fue una persona que existió. ¿Y cuál es la evidencia histórica que tenemos de él? Estos cuatro libros que son testimonios de personas. Ahora, no, que si Jesús fue a la India, que eso es un tema ahí que ahorita saqué. Rápidamente para comentarlo, eso salió hace aproximadamente 100 años. Hubo una persona que dijo que encontró unos escritos en Nepal, o sea, no tanto en India, sino en Nepal, que está ahí cerca, es un país que está pegado, donde decía, no, es que hubo un joven a los 15 años que llegó a este templo en Nepal y fue un gran estudiante y viajó desde muy lejos, entonces, y su nombre se parece mucho al de Jesús y así. Pero, ¿qué sucedió? Realmente esos, o sea, ese escrito en ese templo nunca se comprobó nada, que hubo ningún joven. Inclusive las mismas personas de ese templo dijeron, pues no tenemos ningún escrito de nada. Y últimamente vuelvo a lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que era él? Él nos enseñó sobre hinduismo, sobre Ganeshu, nos enseñó sobre la reencarnación y sobre esa cultura del hinduismo, el budismo. No, totalmente sus enseñanzas son muy diferentes a las a las de India o Nepal. Entonces, ahí queda rotundamente claro, históricamente evidenciado, que no es por ahí, pero pues son puros rumores, ¿sí me explico? Volvemos a lo mismo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Que reencarnas? Pues no. Entonces, bueno, creo que Ricardo está levantando la mano ahorita para comentar algo. Ricardo, ¿quieres hablar? Sí, pastor, algo muy interesante, ¿no? Una observación, Sí. haciendo memoria, ¿verdad? Sobre la confianza, ¿no? Por medio de la fe Ujú. que Jesús utilizó con sus discípulos mientras iban en la barca, ¿no? Una pequeña observación en cuestiones de quién es Él o cómo es Él, ¿verdad? Que como de lo que comentaba, ¿verdad? Ahí la compañera, cuando Jesús iba ahí, dice que se desató una tormenta, ¿verdad? Él Ujú. iba con ellos. Y no fue hasta que ellos lo despertaron a él para que se calmara la tempestad en la que ellos se encontraban, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ellos entran en pánico y en miedo, no, yo puedo ver cómo ellos acuden a él, aunque él ya estaba con ellos y ellos tal vez sentían que a él no le importaba o como que él estaba muy así, no pasa nada, pero está una tormenta, tengo problemas, me está yendo mal, no me está funcionando esto, el otro.
uno muchas veces muy lejos de acercarse, se aparta, se aleja, ¿verdad? Sí. Ujú, Entonces, entonces yo veo ahí como, pum, muy lejos de renegar o X, ¿no? O de olvidarse que Jesús estaba ahí, ellos se apresuraron a buscarlo, ¿no? A despertarlo, Señor, oración, no sé, ayuno, algo así, ¿no? ujú. Para nosotros, hoy en la actualidad, ¿verdad? Sí. Ellos estaban en medio de la tempestad, ellos se dieron cuenta, estaban sintiendo que estaban a punto de morir entre la vida y la muerte, y pum, ellos acudieron al Señor Jesús, ¿verdad? Que Él estaba durmiendo. Entonces, wow, ¿verdad? Qué increíble, qué hermoso que ellos pudieron estar ahí y lo tenían cerca, ¿no? Poniéndome yo en ese momento, hoy en la actualidad, ¿verdad? Eh, Me encuentro, creo en Jesús, yo creo en Dios, pero me hace falta confiar en Él, ¿verdad? Estoy conociendo de Él, ha hecho dos, tres milagros en mi vida que no puedo ignorar, librarme de la muerte, de la enfermedad, estaba perdido y digo yo, wow, Señor, es hora de confiar completamente en Él en cuestiones de que ya no me va a preocupar lo que me rodea, ya no no le voy a dar más interés al trabajo que a otra cosa, confiar en el Señor. Si algo no me funciona, ya no me voy a desalientar, ya no me voy a sentirme impotente. X, ¿no? Ujú. Algo muy importante, ¿verdad? Sobre creer sin tener que estar ahí, no estar ahí, cómo será, bajará, subirá, me va a escuchar, esto y lo otro, ¿verdad? Ujú. Es muy importante simplemente creer por medio de la fe, confiar, ¿verdad? Lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Y a base lo que Dios se ha hecho en mi vida. Entonces, corríjame usted, es algo similar, ¿verdad? Sí, Cuando más totalmente. mal nos está yendo es cuando más debemos de acercarnos a Él, ¿verdad? Exactamente, y muy buen comentario y observación. Estaban pasando por una tormenta como las tormentas que nosotros vivimos en nuestras vidas y cómo ellos se acercaron a Jesús. Entonces, esa lección también es muy importante, cómo acercarse a Él. Y eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia también. Cómo hay discípulos, como el discípulo de Judas, que él se separó de Jesús totalmente, y cómo hay otro discípulo que también se separó, que fue Pedro, que lo negó, pero luego volvió a Jesús. Entonces, ese reencuentro, ese volverse a acercar. Ujú. Perfecto. Bueno, pues ahorita ya para respetar también el tiempo aquí de los demás y lo que es la hora, pues vamos a terminar lo que es nuestra sesión de aquí por el día de hoy. Como quiera, nos vamos a juntar el próximo martes a la misma hora también. Y pues vamos a orar aquí rápidamente. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, por iluminarnos nuevamente en esta noche, Señor, por haber leído estos capítulos del libro de Mateo, las enseñanzas que tenemos, las enseñanzas sobre la barca, sobre la tormenta, Señor, las enseñanzas también sobre los cerdos, Señor. Todo esto nos ha tocado la vida y también sobre mis hermanos, Señor, que compartieron ahorita lo que son tus testimonios, sus experiencias. Todo esto ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Te damos muchas gracias, te pedimos que nos bendiga, Señor, en los aspectos de nuestras familias, en diferentes aspectos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud, Señor, y que nos llenes del Espíritu Santo y que nos acerquemos más a ti. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos y gracias Amén. aquí por su tiempo. Que tengan bonita semana. Se la pasen muy bien. Gracias. Sí, gracias, Igualmente, Gracias. pastor. pastor. Dios me lo Bye. bendiga. Muchas gracias por su tiempo y el Bendiciones a esfuerzo. todos. Bye. Hasta Muy Gracias. luego. agradecido, bendecido, pastor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye bye.